¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Pelotazo, aquí a Es Asturias Televisión, donde como cada martes lo que vamos a hacer va a ser poner un poquitín de manifiesto todo lo que pase en esta categoría, en esta tercera división del fútbol asturiano, de todo lo que ha acontecido durante este fin de semana, jornada 7, tanto en tercera división como también en preferente y primera regional. También hablaremos un poco de la segunda regional, lógicamente, porque también ellos empezaron ahora mismo, ¿no? en este pasado fin de semana. Empezaron el grupo 1 y el grupo 3, porque el grupo 2 ya lo había hecho, ya estaba en marcha. Pero como siempre, antes de empezar a dar el repaso y a sobrevolar todo el fútbol modesto y que abrir la ventana y que entre ese aire fresco del fútbol modesto, lo que vamos a hacer va a ser agradecer, como siempre, a Cárnicas La Nave y a la Choricería 42. Ahí los tienen. Cárnicas La Nave, en el Calvario, en Noreña, 985-740-400, y también en Cárnicas La Nave, en su puesto en la Plaza de Abastos de la Felguera, en Langreo, y en esa maravillosa tienda que hay en Gijón, en la calle Juan Álvaro González, número 42, de la Choricería 42, donde pueden encontrar todos sus productos de Cárnicas La Nave, así como otros que seleccionan amablemente para todos ustedes. Bueno, y entrando ya un poquitín en materia, hablando de la tercera división, que es lo que toca, lo primero por lo que empezamos siempre, hablamos de esta jornada número 7 y mirándola en clave de perspectiva, lo que vemos desde este martes con respecto al domingo pasado es sobre todo la importancia de dos encuentros que yo creo que fueron un poquitín, perdón, encuentros clave en esta jornada número 7. Uno se disputaba en San José, en Llanes, entre el Llanes y el Marino del Luanco. Al final se resolvió con un solitario gol del Marino del Luanco, lo que permite a los gozoniegos auparse a la parte más alta de la tabla clasificatoria, cuartos clasificados ahora mismo a tan solo un punto de los que están marcando el paso del liderato, que no son otros que el Lealtad y el Entrego. Y el otro encuentro clave para mí en esta jornada fue el Siero Covadonga, porque el Siero ganó por 2-0. Es de una importancia vital este resultado, pues para que el Siero tome aire, se crea lo que puede ser en esta temporada el Siero, porque ya se encarama en la zona más alta de la tabla clasificatoria, y dos, porque bueno, acaba suponiendo un poquitín un frenazo al Cova, que llevaba invicto hasta la jornada número 6. En la jornada número 6 cayó contra el Marino del Luanco y en esta jornada número 7 volvió a caer contra el Siero, con lo cual, bueno, pues los de Fermín, de estos 6 últimos puntos en liza, consiguen 0 y eso les hace frenar un poco en sus aspiraciones de estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, aunque evidentemente seguirán siendo uno de los candidatos a formar parte de esos 4 que van a disputar el playoff al final de temporada. Lealtad, como digo, 17 puntos, haciéndolo bien, con solvencia, sacando su partido adelante. Le Entrego con un poquito más de apuros ante un muy buen Colunga, que también va a hacer un muy buen campeonato, creo, porque tiene muy buenos futbolistas en ese 11 inicial al menos. Y pues tuvo que ser un penalti el que desequilibrara un partido que, bueno, pues según las crónicas fue bastante igualado, de que al final se decide con ese penalti, que verán en el próximo vídeo que les vamos a ofrecer. El Caudal, que tiene 16 puntos y que ganaba con mucha solvencia y una goleada bastante contundente en el campo del Universidad de Oviedo por 1-5, y el Marino del Luanco, que como decíamos conseguía esa victoria ante el Llanes por 0-1. Covadonga, que perdía, viene quinto. El Siero, que le ganaba al Cova, que se encarama a la sexta plaza, adelantando también al Colunga, que queda con 11 puntos después de que no pudiera sumar ningún punto en su visita al Nuevo Nalón. Pues ya ven, enfrentamientos, muchos de ellos entre la zona alta. El Llanes, con este varapalo, se queda ahí con 9 puntos, se queda 12º. Y yo creo que lo que le viene pasando al Llanes también muchas veces, ¿no?, que es que con los equipos de arriba pues no es capaz de sacar los puntos en juego, y eso marca un pelín lo que puede ser la previsión de cara a esta temporada, pero evidentemente tampoco vamos a descartar a estas alturas de campeonato al Llanes, ni mucho menos. Tenemos 3 partidos para ofrecerles en imágenes de esta tercera división, esta jornada número 7. Los goles de la jornada número 7 se los ofrecemos. Tenemos para ustedes, como decimos, ese gol que se marcó en el campo de San José entre el Llanes y el Marino del Luanco en ese partido. También tenemos los 4 goles que se marcaron en el campo de Santa Eulalia entre el Madalena Morcín y el Tuilla, con empate a 2 final. Y también tenemos ese penalti que se pitó en el campo del Nuevo Nalón a favor del Entrego y que transformó Ricky en el único gol que daba la victoria
al entrego. Vamos a ver el vídeo, pero antes que nada quiero felicitar a dos personas relacionadas con esta categoría. No van a ser todo noticias malas, noticias trágicas, noticias tristes que empañen y que bueno, pues llenen de dolor todo el fútbol asturiano, todo el fútbol modesto asturiano, sino que también vamos a dar de vez en cuando alguna pincelada buena. Y es que bueno, pues hay dos personas importantes dentro de esta categoría, como son el entrenador del Madalena Morcín, contraía matrimonio el pasado sábado. Desde aquí vaya nuestra enhorabuena para Adrián González, que como digo, pues contrajo matrimonio el pasado sábado. Decía, comentaba en redes sociales que curiosamente no había ningún partido en ninguna categoría ese sábado. Y también a otra persona que fue padre recientemente y que bueno, pues colgaba también la foto de su niña en redes sociales, y que desde aquí también va la enhorabuena, la felicitación para Viti Amaro, entrenador del Gijón Industrial, y que como digo, bueno, pues fue padre en este pasado fin de semana. Por lo tanto, felicitaciones para ambos. Y ahora sí, vamos a ver ya esos tres partidos con sus goles correspondientes de esta jornada número 7. Cuando quieran, dentro vídeo.
Teníamos estos goles preparados para todos ustedes, para que los vieran. Bueno, también teníamos la posibilidad de tener los goles del partido entre la Universidad y el Caudal. Al final nos llegaron a tiempo y no se los podemos ofrecer, pero bueno, también teníamos esa posibilidad. Y luego, bueno, pues recordarles que la semana que viene, que es un poquitín extraña, es un poquitín rara, porque el viernes será festivo, el día 12 de octubre, fiesta del Pilar, y que, bueno, pues hay 2 partidos adelantados a esa jornada, al menos en tercera división. Se van a disputar en el Suárez Puerta un interesantísimo Real Avilés Club Deportivo Llanes a las 12 de la mañana en el Suárez Puerta, y en el Marqués de la Vega de Anzo, Mosconia el Entrego el viernes a las 5 de la tarde. Luego para el domingo quedan el resto de la jornada: San Claudio Gijón Industrial, todos ellos por la tarde. San Claudio Gijón Industrial, Proviano Madalena Morcín, San Martín Universidad de Oviedo, Marinos Siero, Tuilla Condal, Colunga Llanera, Caudal Lealtad, partidazo en el Hermano Santuña a las 5:30 de la tarde, son partidazos, se mire por donde se mire, el Caudal Lealtad, y Covadonga Ceares a las 6:30 abrochará la jornada en el Rabanal. Vamos a bajar un escalón y vamos a irnos a ver qué pasó un poquitín, qué aconteció en la regional preferente con, bueno, pues, con el reportaje de un partido. También nos llegaba tarde, lo hicimos ahí un poquitín apurados, no salió como queríamos que salgan, evidentemente, todos nuestros partidos, los que nosotros realizamos, pero bueno, evidentemente lo hicimos con el máximo apuro y con el máximo cariño también posible para las horas a las que pudimos recibir las imágenes. Jornada número 7 en esta regional preferente, donde lo más destacado, sin duda, y se mire por donde se mire, es la victoria del Avilés Stadium, que sigue sumando de 3 en 3 y que además vence al que también lo hacía, que era el Navarro. Le gana por 2-0 en el Muro de Zaro en el partido que se disputó en la matinal del pasado domingo, 2-0, que permiten al Avilés Stadium, como digo, quedar solo al frente de la tabla con 19 puntos, 6 partidos ganados, tan solo un empate y 0 derrotas. Mismos números en cuanto a las 0 derrotas, mismos números en 0 derrotas, en el casillero de 0 derrotas solo quedan otros 2 equipos, son el Asturias de Blimea y el Urraca de Pablo de Tori, que aquí nos acompañó la semana pasada y que también tiene esas 0 derrotas en su casillero, pero que esta semana veía cómo perforaban su meta, cosa que no había pasado en los anteriores 540 minutos de campeonato sin encajar. No sé en qué minuto les marcaron el gol al Urraca, pero evidentemente pues eso, bueno, pues siguió sumando algunos minutos más en la racha de imbatibilidad, que no es poco decir, pues acercarse a los 600 minutos sin recibir un gol es muchísimo para un equipo de preferente, y además, bueno, pues evidentemente lo va a hacer muy bien el Urraca, que ya, como digo, se encarama a esa quinta plaza, le arrebata la cuarta plaza el Vallovín, que también venció en su duelo, y el Asturias de Blimea, que se aprovecha del tropiezo del Navarro y que queda segundo en la tabla clasificatoria. Pero nosotros nos fuimos al campo del Sotón y fuimos a ver un partido que era muy interesante, porque se enfrentaban el Lenense y el Roces. Marcaban un poquitín también, pues, esa mitad de tabla, expectativas un poquitín de estar más arriba. Los dos se presentaban al choque con 8 puntos en la zona media-alta de la tabla, pero el que venciera iba a mirar un poquitín más hacia arriba, y el que perdiera, pues evidentemente quedaría un poquitín más rezagado en esa mitad de tabla. Al final se impuso el Lenense de manera clara, 3-0, aunque dos de los 3 goles se produjeron en los instantes finales del partido, incluso uno con duda, muchas protestas del portero del Roces, por supuesto fuera de juego, aunque la norma, creo, que dice que si viene de rechace, pues no cuenta esa posición antirreglamentaria, aunque evidentemente no soy árbitro para juzgar ese componente. Así que lo mejor es que lo vean ustedes, y que juzguen todo lo que pasó en ese partido entre el Lenense y el Roces. Ayer digo agua y media y echó. ¿También? ¿Yo también?
Hoy de momento ya no tampoco te la jugar. Ya. Hasta luego. Mira, mira mucho campo. Ponla, nene, ponla ahí, ponla. ¡Qué buena! ¡Gol! Pablo para adentro. ¿Qué era? ¿Jugador de Lorenzo? Venga, sigue. Venga, negro, más, tira más. Claro. Mira, las primeras. Qué bueno, guau. ¡Hostia, qué bueno! ¡Oh! La rompió el 2. A ver si tienes que ir a un colacao o ¿Me acuerdo de un torneo, tío? Oye, fui yo con vosotros. El que tuvimos que poner a Nos de portero. En la Robla fue. En una tanda penaltis que Martín se había manjado. Sí, contra el que se había manjado fue contra el ¡Se puede fallar! Bueno, me retrasa y la metió. Muy bien, pero hostia, pero... Cuidado, ahora para atrás. Ay. Muy bien. ¡Venga, Dona! ¡Buena! Para que te cuentes. ¿Qué pasa? ¡Oh! Puta madre, vaya estrategia. Muy bien. Llega. Hostia, y ponla. Bonito, está totalmente fuera de juego. El este siguiente que no. Cago en 10. ¿Qué sabrás tú? Hola, eso es Sergio. Bien. ¡Gol! ¡Gol de Pablo! ¡Gol! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Ponla ahí! ¡Joder! ¿Viste? Iba a cabecear y con el... ¡Gol! ¡Hostia, Pablo! ¡Hostia, Pablín! ¡Vamos, Buena. ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Cuidado! Vamos, Guaja, mira, mete otra ya. Claro, vamos.
Venga, ahí vamos. Este tiene que ser bueno, hombre, Mira. Déjala pasar. Bueno, y después de ver lo que pasó también en Regional Preferente con ese partido entre el Lenense y el Roces de Florín Pérez, pues nos vamos a bajar un escaloncín para nada, para dar 4 pinceladas a lo que fue la primera regional, a vista un poquitín de pájaro. Lo que vemos es en el grupo primero que siguen al frente la Unión Comercial y la Angreulalia, la Unión Comercial que no pudo pasar del empate a doses en el campo del Argüero, también uno de los que están colocados en la zona más alta de la tabla, y que el otro aspirante, el Angreulalia, que se coloca también como co-líder y que con esos 16 puntos ganó 2-5 en el campo del San Claudio, en José Ramón Suárez Fernández de San Claudio, ganaba por 2-5, como digo, y eso le vale para estar en esa zona más alta. Hay un montón de equipos con 13 puntos que vienen ahí en esa, pues pisando los talones, son el Argüero, el Pumarín, el Unión Astur y el Guillén La Fuerza, luego con 12 el Celtic de Puerto Racing de la Guía y la Manjoya. Y esos son los que, bueno, pues van a aspirar a estar en lo más alto. De aquí preocupa un poquitín la racha del Rayo Carballín, que lleva 0 puntos y que todavía no fue capaz de conseguir ni un solo punto en este inicio de campeonato. Con tan solo goles a favor, vemos aquí que tiene 3, con lo cual, y 20 en contra, con lo cual, bueno, pues los números del Rayo Carballín empiezan a ser un poco preocupantes. Y en el otro grupo, pues decir que el Llaranés volvió a empatar, después de que la Fresneda la semana pasada consiguiera el empate en el campo del Llaranés. Esta semana el Llaranés pues no pudo pasar del empate en el campo del Astur Vegadense y eso le hace quedar con 17 puntos. Y es que tan solo tiene a un punto ya a Luarca y a Gozón, que siguen sumando de 3 en 3, sobre todo los de José Paz, una racha extraordinaria del Gozón. Esta vez ganaron en Miranda por 0-2 y se colocan, como digo, a tan solo un punto del Llaranés. Luego más lejos, ahí hay un pequeño corte en este grupo, porque más lejos queda el Puerto Vega ya con 12 puntos, es decir, a 4 de Luarca y de Gozón y a 5 del líder. Y luego con 11 puntos ya vienen unos cuantos equipos como son Vegadense, Tapia, La Caridad, Podes, con 10 Barcia, Bosco, Narcea y Muros, que son los que, bueno, pues vienen ahí en ese pelotón de atrás, pero que hay un poquitín más de corte que en el otro grupo, que está todo un poquitín más compactado. Por aquí, lo que preocupa un poquitín es la racha del Salas, que tan solo lleva un punto en el campeonato, tan solo pudo empatar y que todavía no conoce la victoria en este arranque de temporada 18-19 para el equipo del bueno de Pedro Pedralles. Nosotros vamos a despedirnos, simplemente darle las gracias a los patrocinadores, los que están ahí siempre. Los van a ver ahora en pantalla a la choricería con su página web, ahí la tienen, chorizo-y-queso-lachoricería.com, donde, bueno, pues ahí tienen embutidos, quesos, tienen toda clase de
de material de lujo, ¿no? Para delicatessen, para poder llevarse a la boca un buen bocado de cosas sanas y saludables. Nosotros, como digo, volvemos, mañana será miércoles, será tiempo para la primera regional y la regional preferente, y aquí estaremos en El Pelotazo, como siempre, a las 9 de la noche, hablando de todo el fútbol modesto en Asturias. Nos vemos, no me fallen, hasta entonces.